Bienvenidos a mi podcast Vivir con alguien especial. En el episodio de hoy nos toca hablar con los hermanos de personas con síndrome de Down. Y obviamente este capítulo me toca muy de cerca, ya que yo soy hermana de Kitty, por lo cual muchos aspectos van a ser autorreferenciales. Pero bueno, la idea es contarles un poquito lo que sentimos los hermanos de personas con síndrome de Down. Mi hermano tiene 47 años y yo le llevo 3. Es hermano menor de 6 hermanos, por lo cual la historia es muy diferente de los 2 casos que voy a presentar. Cada historia, cada situación nos presenta un mundo diferente. La idea es encontrar cosas comunes y compartirlas con ustedes. Los hermanos no solo ayudamos a las mismas personas con síndrome de Down, sino también a los padres en acompañarlos. El proceso que viven los padres realmente es sumamente difícil y tener a los hijos acompañando es una gran ayuda. Para todo, para diversión, para acompañar, para el crecimiento, para los momentos difíciles, para un montón de cosas. Y es una gran responsabilidad. A veces esa responsabilidad es un poquito pesada. Lo que encontramos en común en los casos que fuimos conversando y compartiendo, siempre hay un lado un poco denso, ¿no? Un poco por ahí difícil, que es el que siempre hay una responsabilidad como hermano. Desde la ayuda, desde saber ser generosos, desde entender que nuestro hermano tiene un proceso diferente y pacientes porque ese hermano nos marca un ritmo diferente en la familia, en un montón de cosas. Para muchas cosas está buenísimo porque nos ha cambiado, nos ha ayudado a desarrollarnos en la vida. Como verán en los casos en las entrevistas, y confirmo lo que dicen ellos, realmente nos ayudan a vivir en otra sintonía. Nos enseñan a mirar la vida de otra manera y los 3 coincidimos que en algún punto hay una gran bendición de haber tenido a estas personas en nuestras familias. Uno dice, no, ¿cómo bendición? ¿Cómo podemos llamarle bendición? Sí, porque nos dieron valores, nos dieron formas de ser diferentes, nos dieron fortaleza, nos enseñaron muchísimo y eso es impagable. Así que bueno, ahora van a ver cómo cuenta cada uno un poquito de esto que estoy resumiendo yo en estas palabras. Contame un poco de tu historia. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo se llama tu hermano o tu hermana? ¿Y si es mayor o menor que vos? Mi nombre es Fernanda, tengo un hermano más grande que yo, tiene 4 años más, se llama Andrés, él tiene 41, yo tengo 37, vivimos acá en Villa Langostura, bueno, él hace muy poquito tiempo, fuimos pasando por distintos lugares, pero bueno, hoy, después de casi 7 años, que yo me vine a vivir acá a Villa, lo vuelvo a tener conmigo acá cerca. Soy Rodrigo Sagarna, más conocido como Rorro. Soy el menor de 3 hermanos. Caro vendría a ser la más grande, es la que tiene síndrome de Down y tiene 31 años, cumple ahora. ¿Crees que ser el hermano mayor o menor cambia en el vínculo con ellos? Sí, obvio, sí. Sí, porque es algo que yo siempre me lo pregunté, ¿no? Esto de tener un hermano más grande para copiarle cosas, y lo que me cuentan mis amigos de sus hermanos más grandes, yo no lo tuve, por ejemplo, porque es como que se invirtieron los roles en mi vida. Mi hermano, que es más grande, empezó a aprender de mí yo al nacer, o sea que la más chica en este caso, que soy yo, pasó a ser la referente del hermano más grande. Así que eso modifica un montón y yo no pude vivir. Es como que yo viví el tener un hermano más chico, sobre todo con las condiciones de los chicos con síndrome de Down, que siempre son como eternos niños, ¿no? Mi hermano tiene 41, pero tiene la cabeza fantasiosa de un niño de 5 años, por momentos. Por otros momentos tiene la cabeza de un adolescente, por momentos tiene la cabeza de un anciano en este momento, porque los 41 años de un chico con síndrome de Down sabemos que no es lo mismo que los 41 años de una persona en condiciones como vos o como yo, Tere. O sea, sabemos, vos lo sabés muy bien. Qué buena pregunta. Si cambia o no cambia. Sí, yo creo que cambia un montón, y siendo el hermano menor tenés como un momento donde tenés como una competencia, donde quizás te equilibrás un poco, y después en muchas cosas como que el hermano menor pasa a ser el hermano mayor para con ese hermano con síndrome de Down, pero en un montón de otras cosas más sigue siendo el hermano mayor, el hermano con síndrome de Down, para mí, en mi caso con Caro. Y obviamente ella se ocupa siempre de marcarlo, de que esté esa diferencia. ¿Cómo te llevabas antes con Caro, cuando eran más chiquitos, y cómo te llevas ahora con Caro?
bueno, un poco lo que decía recién, más de chico era mucha competencia, pero ni siquiera me acuerdo por qué. ¿Con qué? ¿Será por juguetes? ¿Será por la atención de los viejos? No me acuerdo. Y después con el tiempo, primero que tienen, obviamente ahora la relación es muchísimo más cercana. Yo siempre pienso o digo que con Caro creo que mi versión más auténtica es con Caro. O sea, si hay alguien que me conoce de la forma más auténtica es Caro, sin duda. Re lindo eso, espectacular. Claro, como que jugás y sos vos totalmente, no tenés ningún filtro de nada con Caro. Entonces, claro, eso, bueno, volviendo a la pregunta, mejoró un montón. O sea, con el tiempo fue mejorando cada vez más. Como que cada vez se fue haciendo mucho más cercana y está esa comodidad, ¿viste? De que puedes estar, ¿viste? En silencio. Como que no hace falta, ¿viste? Que por ahí cuando estás con alguien necesitas llenar vacíos o charlar. O con Caro es como, podemos estar cada uno en la suya que está todo bien. Bueno, cuando era chica, digamos, justamente al haber crecido a la par y haber pasado etapas muy pares en ese momento, éramos compañeros de juego, íbamos a la plaza juntos, toda esta infancia transcurre en Mendoza, ¿sí? Era todo éramos mucho más compañeros que cuando yo empecé a estar atravesada por mi adolescencia, que ahí hubo un quiebre, el primer quiebre que le digo yo, en el cual obviamente como todos los adolescentes empecé a salir con mis amigas, a poner mi atención y mis prioridades en el afuera, porque me parece que como que a esa edad todo lo que importa son los amigos, la diversión, las salidas y todo lo que tiene que ver con la familia, aburrido. Y la relación empieza a ser totalmente distinta. El segundo quiebre viene cuando la tengo a Zoe, a los 21. Yo era muy joven en ese momento. Toda esa juventud adolescencia pasó a estar en el foco de Zoe, y eso también me fue alejando cada vez más de mi hermano. Ni hablar que en el 2014 me vengo a vivir acá a Villa Langostura, Zoe tenía 5 años, y bueno, ahí hay otro quiebre, es el tercer quiebre que le digo yo, de alejarme de mi hermano, la relación cambió un montón, muchas veces siento mucha culpa por eso. Es como que no me perdí el vínculo y como que no sé todavía cómo volver a él, porque de golpe ahora lo tengo cerca, pero mi semana está siempre cargada de horarios en los cuales yo tengo que cumplir un horario laboral. Estoy todo el día trabajando, los sábados también, entonces siempre los domingos sí los priorizo para estar en familia y poder tener esa cercanía con él. Siempre sentimos que nos falta darle más. ¿Por qué? Porque uno tiene que seguir su propio camino y hay un camino muy fuerte con ellos. Yo que lo viví por ahí de otra manera, también me pasó que es como que lo vas dejando y tenés que dejarlo porque vos tenés tu nueva familia, tenés tus hijos y tenés otras situaciones, pero a la larga siempre querés estar y seguir acompañando porque, digamos, tanto tus viejos como tu hermano siguen un camino que es como medio parecido siempre, ¿no? Hacen evoluciones distintas como por ahí, no sé, el resto de las personas. Pobre mis padres que tienen que seguir lidiando con un hijo eterno y tienen que seguir con esto toda la vida. Y pobre mi hermano que nosotros seguimos nuestro camino y él tiene un camino diferente, porque lo va a tener. Esté, digamos, muy bien o no tan bien, porque acá saltan mucho las diversidad de casos, ¿no? Pero la realidad es que tiene una vida diferente, siempre. O sea, mejor o peor, más estimulada, menos, con mayor o menos complejidad, porque depende mucho de cada chico con síndrome de Down. Sí, por supuesto, y también esto de la culpa es tal cual lo que decís vos. Uno siempre siente culpa por algo, siempre te vas a sentir en falta con alguien, sean tus hijos, tu marido, tus amigos, tus hermanos, tus papás. Yo siempre me siento en falta porque me cuesta mucho administrar el poco tiempo que tengo. Y el tiempo completo que tengo es el domingo, lo comparto con él. Sí, no pienso, pobrecito, no tengo ese sentimiento porque creo que lo anulé, ¿viste? Porque bueno, pero está bueno. No quiero sentir lástima por mi hermano y porque también tengo la suerte, y soy una agradecida, de tener padres, sobre todo mi madre, que está siempre presente con él. Yo siempre digo que mi mamá y mi hermano son una unidad. Ahora son una unidad los tres, ahora que mi papá se jubiló y están acá en Villa Langostura, son una unidad los tres, para todos lados. Pero sí, mi mamá sacrificó porque quiso, porque vos hablas con ella y ella lo sintió así siempre, desde el primer momento. Siempre dio todo por mi hermano, por mí también, pero digo, por su eterno niño que tiene a su lado, ¿no? ¿Qué sentís que te brindó tu hermano o tu hermana? ¿O qué le brindó a la familia? Para mí me enseñó millones y millones de cosas que no soy consciente.
o sea, capaz que se me pasa la vida sin darme cuenta de la cantidad de cosas que aprendí. Me acuerdo una vez que se estaba discutiendo tipo, por lo general siempre es política o qué sé yo, temas de gente grande, y Caro cayó, estaban hablando de obras de arte, de qué cuadro puede ser arte y qué cuadro no, quién decide qué es arte y qué no. Y se puso intensa la discusión, como que estaba el equipo que decía esto no es arte porque es un disparate, porque hay artistas que hacen cualquier cosa, y estaba todo el equipo que decía, ¿qué importa? Si hay alguien que le gusta y lo compra, es arte. Y Caro de repente, en esa discusión recontra intensa, pum, aparecía con un dibujo de ella. Y cortaba la conversación para mostrar el dibujo a cada uno de los que estaban discutiendo. Y de repente decís, cambió todo el tono de la conversación, ya está, nadie estaba discutiendo, se desvirtuó todo y de repente estábamos todos viendo un cuadro. Pero bueno, así tiene un montón de cosas. A mí me pasaba que muchas cosas de yoga o de meditación las veo en los chicos con síndrome de Down sin que hayan hecho obviamente ningún curso natural. Ponerle una de las cosas que te dicen siempre en meditación es de como disfrutar de las cosas, hacerlas tranquilo, hacerlas con tiempo, estar en momento presente. Y Caro, sin darse cuenta, está todo el tiempo en el momento presente. Como que estás... Y sí, su cabeza no está pensando en el mañana o en el pasado, están ahí. Y eso es zarpado, eso... Yo por suerte como que trato de observarlo un montón para ver qué de esas cosas puedo rescatar. Vas a comer algo con Caro y sabés que vos terminaste y tenés para media hora o una hora más esperando a que ella termine. Y es así, como que terminás aprendiendo, porque en realidad hasta se podría decir que no es que tenemos que ser pacientes para bancarlos a ellos, sino como aprender de esa lentitud, porque está buenísima, porque cuando están comiendo algo, están comiendo algo. Cuando están leyendo, cuando están dibujando, están ahí. No están pensando en otra cosa o apurándose porque llegan tarde. Viven de otra manera que creo que está bueno tenerla como modelo, totalmente. Uno que vive corriendo, así si los escucháramos un poco, también seríamos más felices nosotros, ¿no? Hay un montón de cosas, sí. Sí, a mí otra cosa que Caro me enseñó mucho es como el no tener, que es un poco igual de lo que decía recién, como el no plan, como que todo es un plan, ¿viste? Obviamente, ella, o sea, yo recibo mensajes a diario de cuándo vamos al cine, y cuando vamos es una fiesta, y si no vamos, bueno, o sea, me va a volver a mandar al día siguiente. Claro, y si no salió el cine y salió, no sé, el programa más random que se te ocurra, no sé, de repente el cine cerró y te fuiste a otro lado, igual es programa porque como que no se exige mucho, ¿viste? O sea... No, y valoran todo al mismo nivel. Entonces, lo que quiere es estar con vos. Si vos le cambiaste el programa, pero está con vos. Entonces le da lo mismo. Por eso no tengo dudas de que es más como el rol de hermano, es más estar ahí atento para aprender de eso que tienen natural, porque no es nada forzado eso, es como que lo tuvieron siempre. Mi hermano me brindó un montón de cosas y cada vez las veo más. Por ejemplo, los valores, el respeto por los demás, el no discriminar. Yo muchas veces siento o escucho algunas expresiones de personas que yo no las tendría nunca hacia otras personas porque no me salen, y eso lo aprendí de él. Aprendí a tener un lado más sensible de la vida, aprendí a tener paciencia también. Hay veces que no la tengo como todo el mundo, pero siento que hay mucha paciencia que tengo que viene agarrada a lo que aprendí de él. ¿Y qué sentís que vos le brindaste o le diste a tu hermano con síndrome de Down? Yo, mi vínculo de hermano con Caro es muy... Está bueno porque como que yo no tengo tanto filtros, como que por ahí, viste, los viejos tratan de decir las cosas de una forma mucho más amorosa. Y yo, como, no sé, el otro día habíamos ido a comer y se había caído, no sé si el menú o algo se había caído al piso. Y viste que ellos no te lo piden directamente, tipo, che, me pasá tal cosa que se cayó, nunca va a pasar eso. Pero sí se escucha como el intento, viste, de, ay, no llego, ay, y de repente yo estaba al lado y era el único que se lo podía alcanzar. Y los viejos se cagaban de risa porque yo estaba mirando para otro lado y hasta que no me lo pidió, como que no se lo alcancé. Entonces, nada, como que para mí mi vínculo es mucho más tranquilo
porque no tengo por ahí la responsabilidad de los viejos o lo que sea. Entonces, mucho más relajado y siento que puedo ser mucho más directo y me divierto mucho con eso. Está bueno que naturalmente cada uno tiene como se va armando ese equilibrio solo, ¿viste? Pues está bien que los viejos tengan como esa responsabilidad y que busquen la forma más adecuada de explicarles algo. Y está buenísimo que yo no me cuide tanto con eso, entonces muchas cosas que por ahí los viejos, por no ser duros o ser directos, yo no es que lo fuerzo, sino como que no tengo ese filtro. Y por ahí voy mucho más al hueso y a mí siento que tengo ese aval por Caro, como ese margen como de privilegio de poder decirle cualquier cosa sin mucho filtro. Yo lo que creo que desde mi mirada es, bueno, primero el hecho de que él tenga una hermana, o sea, a mí me hubiese gustado mucho, yo tengo familia, mis tíos, todos tienen muchos hijos, que son todos mis primos, cada uno tuvo o 3 o 4, y yo siempre te digo que si hubiese tenido más hermanos, hubiese sido distinto. Las cosas siempre pasan por algo, pero hubiese sido distinto la estimulación para mi hermano, el cariño, el estar, hubiese estado más repartido. Bueno, eso vos lo sabes perfectamente, que tenés muchos hermanos, y no fue el caso, fui yo sola, pero siento que lo que le aporté fue justamente esto de poder ir a la par de alguien, ¿no? Que él pueda ir a la par de su hermana, el dejar los pañales, el chupete, el aprender a caminar, el aprender a relacionarse, el aprender a compartir. Yo siento que le brindé eso. La otra pregunta, que también voy al hueso, es: ¿sentiste en algún momento que la mirada deja de estar puesta en vos porque siempre tu hermano tiene más necesidades que vos? ¿O no sentiste esa diferenciación con tus papás? Hay papás que pudieron manejar esto de, bueno, tengo uno que tiene síndrome de Down, pero trato de estar bastante atenta a todo, y a otros papás que realmente se los desbordó la situación de tener a alguien con síndrome de Down, que tenían que dedicarle todo a esa persona, digamos. Bien, a ver, mi mamá era la más presente porque mi papá siempre trabajaba en el petróleo, ahora ya está jubilado, pero bueno, trabajaba 20 días afuera, en Tierra del Fuego, y 20 días estaba en casa. Entonces, por supuesto que mi mamá cargó con casi el 100% de la crianza en ese sentido. Yo considero que mi mamá no hizo diferencia con nosotros, siempre trató de dar todo de igual a igual, ¿sí? Pero por supuesto que en ese de igual a igual ella como que dejó su vida en mi hermano hasta el día de hoy, ¿sí? Mi hermano es la sombra de mi mamá, creo que a vos te debe pasar eso con tu mamá también, ¿no? Porque lo hemos hablado, pero mi hermano es una parte de mi mamá. De hecho, no puede hacer nada sin que esté mi mamá cerca. No existe una separación entre ellos, son una unidad. Y eso de chicos era igual, pero, repito, nunca sentí que mi mamá hizo diferencia con nosotros dos. Bueno, eso está buenísimo, porque es muy difícil, ¿no? En esa simbiosis, en ese ser uno, que es totalmente, creo que lógico, y que es la manera de por ahí de sobrevivir la situación, ¿no? De poder vivir esa situación, es esa manera. Y se necesitan mutuamente, llega un momento que es una simbiosis que uno necesita del otro, porque cuando vos también tenés tal dependencia, que lo hablamos un poco en el primer capítulo, porque se genera una dependencia el día que nació y termina el día que se va, el día que no está más, porque no hay momentos de vos haces tu vida, no, nunca haces tu vida. Siempre por ahí más, menos, el chico está mejor, está más integrado, tiene menos conflictos de salud, lo que quieras, pero hay una dependencia eterna y tenés un niño siempre, tanto emocionalmente como en madurez. Entonces, como papá no dejas de ser papá nunca. Viste que uno llega al chico, se casa o se va a vivir solo o algo, y ya, bueno, listo, el chico vuela. En el caso de síndrome de Down, no vuela nunca. Por más que vos lo dejes volar un poco, va, viene, hágase cosas, la dependencia, eso lo hablamos mucho y todos los padres dicen lo mismo, es eterna. Vos tenés un hijo para siempre. Pero bueno, con respecto a la familia, ¿vos sentís mucha diferencia en el trato de tus viejos con respecto a vos o a Caro? O sea, hemos hablado con muchas familias y obviamente en esto de criar a alguien con síndrome de Down, los papás se tienen que abocar tanto al chico, que es lógico, que algunos lo sienten como muy marcado y otros lo sienten como algo natural, pero no como una traba o como un problema. Y otros que se han sentido muy dejados de lado, digamos. Para mí eso lo ven mucho más los papás, como que se sienten quizás mucho más en falta que el hijo. Para mí
en la cabeza de ellos es mucho más grave la atención que le dieron siempre al hijo con síndrome de Down que a los otros, y por ahí, o sea, los hermanos no lo registraron tanto. Igual hay casos, o sea, yo por suerte también soy el hermano más chico, como que seguro, había un montón de cosas que Caro era prioridad, en un montón de cosas. Pero creo que los viejos también se ocuparon de que no sea tan claro el contraste, por lo menos en mi caso. O sea, yo desde el hermano más chico no lo vi, no lo veo tan claro como... O sea, vos no sentís que hacen diferencia, sino que ellos se preocupan en estar haciendo diferencia. Sí, no, y estoy seguro que debe haber, en la mayoría de las familias, está la lista de reclamos, como que de prioridades que se le dieron, pero como que, no sé por qué, pero yo lo naturalicé, no, como que entendí que iba a ser así desde un principio, o lo tomé así, como que nunca me chocó. De hecho, realmente me preguntás si no es que digo, no, en esto los viejos, viste, no sé, priorizaban a Caro, que a mí no lo siento así. No, porque también es la mirada que le pones. O sea, yo creo que tienen una mirada más encima que la tienen que tener. O sea, yo lo que hice es lo mismo que decís vos. Naturalizar es que todo lo que hagan mis viejos o hicieron mis viejos era con todo el amor del mundo. Que en el medio hayan tenido que dar más bola. Que hay chicos encima que tienen mucho más problemas que los nuestros. Y entonces se deja de lado muchas situaciones de los otros hijos y sí. ¿Sabés qué? Me acordé un ejemplo de esto que te decía. El viejo, ponele, a Santi y a mí nos dejaba, Santi, mi hermano, aclaro por las dudas, nos dejaba cuando nos llevaban al colegio nos dejaban ponerle a 3 cuadras, porque nos dejaban ahí y tenía que irse volando a llevarla a Caro a un colegio en San Isidro. Y el viejo ya ahora, hace no mucho, me dijo como hablando de esto, de lo que vos decís, ¿no? Él sentía como que había priorizado el llegar al colegio de Caro y nos dejaba a nosotros caminando. Y yo, si él no me lo decía, no lo registraba. O sea, para mí nos dejaba ahí porque teníamos, viste, nos dejaba como en la puerta de un campo de deportes, que teníamos una caminata, ponerle, sí, 3 cuadras de campo. Y nunca lo sentí como, no, la está priorizando a Caro y nos deja a nosotros acá. No, o sí, también la está priorizando a Caro porque Caro necesita que la acompañes hasta la puerta y que la lleves al otro lugar. Ustedes no. O sea, yo la escuchaba a mi mamá y mi mamá me decía, mismo en la entrevista, dice, no, porque los chicos ya estaban tan armados, como diciendo, dijo, yo me tengo que dedicar a este chico porque todos estos pueden un montón de cosas que él no va a poder nunca. Y esa es su forma, que puede ser criticable lo que quieras, pero yo entendí que mi vieja tomó una postura, la que pudo. O sea, después uno tiene mucho trabajo también encima, ¿no? De un montón de cosas, pero bueno. ¿Tuviste o tenés algún miedo con respecto a tu hermano con síndrome de Down? Creo que está como muy relacionado a lo que decíamos recién del rol de hermano y la diferencia con el rol de padre. Como que durante muchísimo tiempo yo no fui tan consciente de por ahí más el futuro de Caro, que creo que por ahí los papás, como que lo primero que pensás es eso, che, no la voy a poder casar, no voy a poder, no sé, un montón de cosas, no va a poder vivir sola, que hoy igual sé que se está como laburando un montón con eso. Y por ahí desde el hermano es como que te cae la ficha, a mí por lo menos me cayó la ficha más de grande, de, no sé, de pensar, viste, que ahí ya voy más a mi miedo. Digo, si el día de mañana mis viejos no están, es como, bueno, tenés que resolver algo. O sea, creo que para mí, o sea, ponerle que mis viejos no estén más, yo creo que hasta sería otro, o sea, no es que yo pasaría a resolver todo lo que ellos resolvían. Sería otra relación, como otro rol, que también sería recontra interesante, no sé. Es el miedo es el trend topic, ¿eh? Lo tenemos todos, lo tuvimos todos, sí. Pero como hermano, ¿te empezás a plantear ese rol o ese miedo que otro hermano no se lo plantea? Jamás se piensa en cuándo termine la vida de un hermano. Y con una persona con síndrome de Down lo pensás. Hay un momento que aparecen, es imposible que no aparezca. ¿Viste? A veces, como digo yo, tiene que ver un poco con el miedo a la muerte también, un montón de cosas. Pero hay un momento de planteo que aparece. Y después, sí, esa es una pregunta como bien capciosa, pero vamos todos al mismo lugar, ¿eh? Fuimos todos al mismo lugar. A mí eso está buenísimo, en tu caso y en mi caso, el tener hermanos, o sea, no estar solo está buenísimo también. Creo que el día de mañana, viéndome más en ese rol, somos 2, entonces también de esa manera como que lo compartiríamos.
yo digo, bueno, me hubiese gustado tener más hermanos para poder repartir todo esto y total, por eso te sentir. preguntaba. Hay una presión muy grande que yo creería que le pasa a varias personas lo que voy a decir ahora, y creo que mi mamá también tiene esa presión y mi papá también, que es qué va a pasar cuando en el futuro, ¿no? Si mi hermano va a quedar y mis papás no van a estar, o si suena re duro y es re triste, pero es una realidad que en algún momento va a pasar, ¿sí? ¿Quién se va primero? Los que quedan acá, ¿cómo hacen en el caso de que mi hermano quede? Ahí yo tengo una presión también. Yo soy la única hermana que tiene, entonces no es que me puedo repartir con otros hermanos. Si en el caso que quede mi hermano solo porque pasa algo con mis papás, soy yo la que voy a tener que accionar, y no sé, es algo que trato de no preguntármelo mucho porque es como, ¿viste cuando te haces consciente del miedo a la muerte, de que decís, yo me voy a morir en algún momento? Bueno, esto es un poco así, esto puede llegar en algún momento. Entonces, ¿qué voy a hacer con todo eso? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Lo voy a manejar bien? ¿Lo voy a manejar mal? ¿Voy a estar sola? Es una pregunta bastante... Y mi mamá nunca me dejó esa presión, o sea, no es algo que se hable. Ella se desenvuelve con todo, ella pone toda su responsabilidad y no se la reparte al resto. Eso es una realidad, la verdad que es una leona en ese sentido. Pero bueno, uno igual, parte de eso que vos decís, es parte de ese núcleo familiar, por más que yo haya hecho mi familia y demás. Y son cosas que se me pasan por la cabeza. ¿Qué hago? Es un miedo grande que surge. Es tremendo. La responsabilidad esa la tenemos todos la pasamos. Es una pregunta dura, pero es así. Yo no sé si sirve antes planeársela, digamos, decir, bueno, puedo hacer algo previo, te digo desde el lugar que estoy hoy. Lo que sí tengo claro es que yo como mamá trataría de que todo lo que es económico lo puedas tener bajo control. Entonces la carga es como un montón. De repente, cuando estamos en proceso previo, si nosotros pensáramos antes, con ese miedo que da, porque da miedo, pero sabiendo que es un temón si te quedas sola con él. O sea, ¿quién lo banca económicamente, no? ¿Quién va a hacer esto económicamente? Y es un tema. Entonces, como papás digo, está bueno, o como hermana, decir, bueno, por ahí mi mamá en ese momento no pudo, pero yo estaba en una nube porque ni se me ocurrió pensar. Y por ahí en ese momento habría dicho, che, ¿por qué no hacemos un fondo entre los hermanos? Vamos juntando y armamos algo por si un día le pasa algo, por ejemplo. A diferencia de lo que estás contando vos, yo lo que es la parte económica, mis papás fueron muy, muy precavidos en ese sentido y fueron armando una vida ordenada y siempre pensando en ese punto, ¿no? Si llegara a ese punto de que mi hermano tenga algo y yo pueda manejar esa economía para lo que necesite él, llegado el caso. Así que en ese sentido nunca me tiraron una carga, al contrario, siempre fueron muy ordenados. Entonces yo soy una sola, pero la parte económica está resuelta dentro de todo. No sé cómo haría si fuese toda una carga, ¿no? Que sé que no tengo un orden económico y encima estoy sola y si llega a pasar, o sea, ahí estaríamos hablando de otro tema, que por suerte no es mi caso. Pero bueno, repito, yo le agradezco a mis papás que no me hayan puesto esa carga porque, nada, la verdad que en eso son unos genios y nada, no sé si es suerte. Creo que ellos fueron muy responsables de todo y siempre pensaron en este punto. Entonces tengo esa tranquilidad. Pero no dejo de tener ese miedo, no es permanente, no es constante, de qué pasa si yo me quedo sola con mi hermano, ¿no? Que mi hermano se quede solo. Es un miedo. Sí, el miedo. Sé que lo voy a poder llevar porque uno saca fuerza de donde no las tiene, y todo se va acomodando, digo yo, mientras uno tenga salud. Pero sí, obvio, en algunos momentos se me cruza por la cabeza ese miedo. ¿Qué consejos considerás que les puedes dar a otros hermanos de personas con síndrome de Down? No, mi mayor consejo es, primero, que colaboren con lo que puedan familiarmente, y segundo, que esto que hablamos de la terapia me parece que es una gran herramienta, porque muchas veces los padres hacen lo mejor que pueden, por supuesto, pero a los hermanos, en este caso, nos faltan herramientas y no sabemos, no tenemos la capacidad o la madurez de encontrar algunas respuestas a preguntas que quizás no sabemos cómo hacérsela a los padres. Y me parece que, bueno, obviamente un niño no puede decidir ir a terapia de niño. Parece que tiene que haber un adulto que impulse eso.
Pero bueno, si no lo hiciste de chico, hacerlo de grande. Me parece que es fundamental para tener herramientas que en la diaria o en la familia o en el núcleo familiar no las podemos encontrar. Está buenísimo. Sí, tal cual, coincido plenamente. Y hoy hay un montón de recursos más con esto que estoy haciendo, no sabes la cantidad de cosas que estoy viendo. Y que digo, qué maravilla, porque si nosotros hubiéramos tenido la mitad de todas estas cosas, le haces la vida mucho más fácil a la persona con síndrome de Down, muchísimo más fácil. Bueno, alguno más, ese me parece maravilloso. Y otro consejo es el manejo de las culpas y las presiones, que un poco acá digo que sí estar atento a lo que necesitan nuestros papás, si tenés los dos. A veces pasa que hay uno solo, o a veces pasa que no está ninguno de los dos, porque eso también lo viví con compañeros o amigos de mi hermano, que de golpe los padres no están, o porque les pasó algo, o porque hubo abandono, o por varios motivos, pero el que los tiene, que es el consejo que yo puedo dar porque yo los tengo, no puedo dar un consejo de algo que no tengo, es tratar de estar atentos, de ayudar, y hasta lo que uno puede también, porque uno trata de hacer lo mejor que puede, porque también tiene una vida, y bueno, sacarse un poco esa mochila de tendría que estar más, tendría que hacer esto, tendría que haber hecho aquello, como decir, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. Todos los hermanos que conozco, yo incluida en mis hermanos y un montón, está esta cosa de que el otro tiene una limitación que vos no tenés. Entonces hay un lado de yo tengo más, en el reparto tengo más, siempre tengo más. Entonces hay mucha gente que le ha costado triunfar o hacer cosas porque tiene un hermano en una condición distinta, por lo cual se sintió mal porque era más que el hermano. Estoy hablando muy profundo, pero como que hay una cosa de una comparativa de que yo tengo todo y el otro no lo... Sí, justamente en la actualidad lo estoy tratando mucho en terapia porque lo descubrí hace poco esto. Hice terapia hace muchos años, pero es un tema que está bueno que lo hayas traído porque lo estoy descubriendo ahora. Claramente hay una parte mía que siente que cargó con esta presión de chica de estimular a mi hermano, y en algún punto de más grande lo dejé de hacer, y sí, me replanteo esta cosa de quizás ya no estoy a esa altura, no di lo mejor de mí, tuve que ser, entre comillas, perfecta en ese momento para poder darle a mi hermano, y hoy no quiero presiones porque siento que ya las tuve de chica, y hoy lo veo reflejado en otras cosas que me pasan, por eso lo voy descubriendo con la terapia. Y después yo, por ejemplo, tengo la de la perfectita, o sea, no me porté mal jamás, porque no había lugar a que me porte mal, no podía portarme mal porque le complicaba la existencia a mi mamá. Entonces sí hay un tema de conducta de uno porque tiene un hermano con síndrome. Es imposible que no te ajustes a más o menos cada uno con sus recursos o sus personalidades, pero sí hay una cuestión esta de pobre, a él le tocó otra cosa, entonces yo, no sé, no brillo demasiado porque lo opaco, no me ocupo de mí porque siempre me estoy ocupando de él, y es un tema que lo llevé muchas veces a terapia. Sí, hay una presión, hay una presión que uno tiene de ser mejor que su hermano, porque le tocó ser mejor, así, bruscamente. Y es verdad esto que yo tengo muchas inseguridades hasta el día de hoy, y sé de dónde vienen. Sé que vienen desde ese lugar, obvio. Sí. Pero bueno, por eso está buena la terapia. Como consejo, en realidad, es que le presten atención y que los disfruten, porque después el resto para mí es como mucho cabeza que le metemos nosotros, ¿viste? El preocuparnos y en realidad ellos están joya. Ellos son felices. Es más, uno con su rollo y las cosas de gente grande. Entonces eso, tratar en esas responsabilidades bajar un toque y poder estar ahí para tampoco perdérselos. Como que está buenísimo las responsabilidades porque están, pero bajar un cambio y también eso, poder sentarte a comer y estar 3 horas comiendo en vez de comer en 20 minutos. Y jugar, ellos lo tienen muy fácil el juego, entonces para mí eso es clave. Tener un hermano con síndrome de Down tiene muchísimas aristas. Tiene un lado maravilloso porque nos enseña muchísimas cosas. Nos enseñan a vivir de otra manera. Con ellos aprendemos a tener paciencia, a comprender las diferencias y a ser más flexibles y entender que cada uno tiene su ritmo y su proceso. Nos enseñan a ser generosos porque tenemos que compartir todo el tiempo, incluso nuestros padres. Muchas veces nuestros padres tienen que dedicarle más tiempo a ellos. Uno casi lo hace naturalmente, pero siempre tiene que aceptar y entender que es así. No siempre es fácil. A veces tenemos culpa de creer
que nosotros tenemos más posibilidades. Aunque no es así realmente, pero muchas veces nos sentimos que ganamos en el momento del reparto. Y muchas veces todo lo contrario. No es fácil vivir los cambios y ajustes que una familia debe hacer con una persona con síndrome de Down, pero a la larga es puro aprendizaje. Nos traen miedos, responsabilidades, que por momentos pueden ser muy pesadas o difíciles. Pero al final de la rueda, tener un hermano con síndrome de Down nos hace mejor persona. Nos enseña a aprender a amar de verdad. Agradezco cada día de la vida de mi hermano, de Kitty. Le agradezco porque logró que mi familia esté unida a pesar de las situaciones que vivimos y que sufrimos. Le agradezco porque nos enseñó a amar, con su amor incondicional, su risa y sus abrazos interminables. Ese amor borra todas las dificultades e incomodidades que uno vivió. Y al que tenga un hermano o hermana con síndrome de Down, le digo que lo acepten, que lo observen, que aprendan de ellos, porque realmente son una maestría de amor. Soy Teresa Berro. Gracias por escuchar Vivir con Alguien Especial. Los espero el próximo capítulo.